La noche de invierno en Madrid cubría el barrio de Salamanca con un velo de sofisticación y frío. Dentro del restaurante Alma, un santuario de la alta gastronomía, la realidad exterior parecía distante. La iluminación, meticulosamente diseñada para ser baja e íntima, realzaba el brillo de la platería sobre los manteles de lino inmaculadamente blancos. Cada mesa era un pequeño escenario donde la élite financiera de España representaba su papel, rodeada por un silencio reverente, quebrado apenas por el tintineo discreto de copas de cristal. El ambiente exudaba poder y opulencia, pero una frialdad casi palpable flotaba en el aire, un reflejo del lujo que aísla más de lo que conecta. A través de las amplias ventanas de vidrio, los rascacielos de la Castellana brillaban como joyas distantes, un agudo contraste entre el brillo de la ciudad y la oscuridad de la noche, reflejando el vacío que habitaba el alma de muchos de los allí presentes. En una de las mesas más reservadas, con una vista privilegiada a la agitación silenciosa de la calle, estaba Alejandro Vargas. A sus 42 años era el arquetipo del éxito, un multimillonario hecho a sí mismo, el cerebro detrás de una gigante tecnológica que había redefinido el mercado. Su traje, un Tom Ford hecho a medida, se asentaba perfectamente en sus hombros. El reloj Patek Philippe en su muñeca era un faro de su fortuna, y sus zapatos Berluti, impecables, descansaban sobre la alfombra persa. Sin embargo, su rostro contaba una historia diferente. Una expresión de cansancio crónico marcaba sus facciones, y sus ojos, aunque agudos y analíticos, carecían de cualquier brillo o calor. Cenando solo, era una isla de soledad en un mar de conversaciones susurradas, ignorando deliberadamente los intentos de socialización que lo rodeaban. Alejandro acababa de cerrar el mayor negocio de su carrera, una adquisición multimillonaria que lo colocaría en los titulares de todas las publicaciones de economía del mundo. Sin embargo, el sentimiento que lo embargaba no era de euforia o celebración, sino un vacío profundo y desconcertante. Cada logro, cada nuevo millón añadido a su cuenta bancaria, parecía solo ensanchar el abismo en su pecho. Era un hombre que había conquistado todo lo que el dinero podía comprar, pero en el proceso había perdido lo único que un día le dio sentido a todo: el amor de su vida. La culpa y el arrepentimiento por haber priorizado su carrera implacable en detrimento de su matrimonio eran fantasmas, que lo acosaban en noches silenciosas como aquella, convirtiendo cada victoria empresarial en un amargo recordatorio de su derrota personal. Perdido en sus pensamientos sombríos, una ola de impaciencia lo golpeó. El servicio, generalmente tan ágil y previsor, parecía arrastrarse. Con un gesto brusco y casi imperceptible, hizo una seña para llamar a un camarero, un movimiento seco que reflejaba su mentalidad de CEO, acostumbrado a que el mundo respondiera a su mando. Su mente todavía estaba inmersa en proyecciones de mercado y estrategias de integración, completamente ajeno a su entorno inmediato. No quería interacción, solo la eficiencia robótica que esperaba de todo y de todos en su vida. Aquella cena era solo un ítem más a tachar de su agenda, una formalidad para marcar un éxito que ya ni siquiera podía sentir. Una figura se aproximó a su mesa, moviéndose con una gracia cansada. Era una camarera y mantuvo la cabeza baja, una postura de deferencia profesional que era la norma en 1900. Aquel ambiente exclusivo, con una libreta en la mano, se detuvo junto a la mesa. ¿El señor ya ha elegido?, preguntó ella. Su voz era suave, casi un susurro, pero cargaba una claridad que cortó el ruido de fondo de los pensamientos de Alejandro como una cuchilla. La pregunta era rutinaria, la situación banal, pero el timbre de aquella voz era inconfundible, una melodía olvidada que resonó directamente en su pasado, tirando de él con fuerza hacia la superficie de la realidad y arrancándolo de su abstracción empresarial. El mundo de Alejandro se detuvo. Levantó la cabeza bruscamente, sus ojos enfocando a la mujer junto a su mesa por primera vez. El shock fue inmediato y visceral, como un puñetazo en el estómago que le robó el aire. Allí, vistiendo un simple uniforme de camarera, estaba Sofía, su Sofía. Los años habían pasado, y había una nueva capa de agotamiento en su rostro, pequeñas líneas de preocupación que él no conocía.
pero la esencia de ella estaba intacta, la misma serenidad en la mirada, la misma forma en que sus labios se curvaban ligeramente incluso en reposo. El reconocimiento fue tan abrumador que, por un instante, olvidó dónde estaba, quién era y cómo respirar. Mientras su cerebro intentaba procesar la imposibilidad de aquella escena, su mirada, ahora desorbitada de incredulidad y pánico, descendió involuntariamente, y entonces lo vio. Bajo la tela simple del uniforme, una prominencia inconfundible alteraba su silueta, una barriga de embarazada. Sofía, como si sintiera el peso de su mirada, llevó una mano instintivamente a su vientre, un gesto protector y tierno que contrastaba brutalmente con la dureza del ambiente. Aquella visión fue el golpe final. La imagen de Sofía, la mujer que amaba, trabajando como camarera y esperando un hijo, era una realidad tan devastadora que eclipsó cualquier crisis de negocios que hubiera enfrentado en su vida. El tenedor de plata, pesado y caro, se escurrió de sus dedos temblorosos. Cayó sobre el plato de porcelana con un estruendo metálico agudo, un sonido vulgar y chocante que rasgó el silencio pulcro del salón. Algunas miradas curiosas se volvieron en su dirección, pero Alejandro no las notó. Para él, aquel sonido fue el resquebrajamiento de su fachada, la rotura audible del mundo de control y poder que había construido meticulosamente a su alrededor. Aquel ruido era el sonido de su realidad partiéndose en 1000 pedazos, exponiendo la herida abierta que pensaba haber cauterizado con éxito y dinero. En aquel instante, cada contrato firmado, cada euro ganado, cada portada de revista con su rostro estampado, se disolvió en insignificancia. Todo el imperio que construyó parecía un castillo de arena ante la marea avasalladora de aquel reencuentro. El peso aplastante del arrepentimiento, un monstruo que había mantenido encadenado en las profundidades de su conciencia, salió a la superficie con una fuerza brutal. No veía solo a la mujer que había perdido por su propia ambición ciega. Veía la vida que había descartado, ahora floreciendo con un futuro del cual él no formaba parte. La humillación de ella, allí, en aquel lugar, era el espejo de su propio fracaso monumental como hombre. Si esta historia ya te ha enganchado, no te olvides de suscribirte al canal y comentar desde qué ciudad nos estás viendo. Tu participación nos ayuda a crear más contenidos como este. En cuanto la puerta del restaurante se cerró tras ellos, aislándolos en el pasillo de servicio frío y aséptico, el mundo pareció encogerse, para solo ellos dos. Sofía se quedó pálida, sus labios temblaban y su primer instinto fue huir, darse la vuelta y desaparecer en la cocina, de vuelta al anonimato que la protegía. Pero Alejandro, movido por una desesperación que ignoraba todas las convenciones sociales y la perplejidad de los empleados que pasaban, la sujetó suavemente por el brazo. «¿Sofía?» Su voz salió ronca, quebrada. «¿Qué haces aquí?» El contraste entre su traje de miles de euros y el uniforme desgastado de ella era un abismo visual, una representación brutal de la distancia que la vida había impuesto entre ellos. Las miradas curiosas de todo el restaurante parecían quemarle la espalda, pero a él no le importaba. La guió hacia una alcoba más reservada, lejos de los ojos curiosos, un pequeño espacio donde se apilaban las cajas de vino. Allí, bajo la luz fluorescente y fría, la opulencia del salón principal parecía un espejismo. Alejandro la miró, verdaderamente la miró por primera vez en 5 años, y las palabras lo abandonaron. Veía el cansancio profundo en sus ojos, las sombras bajo ellos, la manera en que su cuerpo se encorvaba bajo el peso de un agotamiento que iba más allá de lo físico. Y veía el embarazo, el milagro de una nueva vida que lo golpeaba con la fuerza de una traición y de un arrepentimiento insoportable. No podía formular una frase, solo absorber la imagen dolorosa de la mujer que todavía atormentaba sus sueños. Sofía finalmente encontró su voz, arrancando el brazo de su agarre con una fuerza sorprendente. Su voz era un susurro tembloroso, pero cargado de una furia contenida y de la humillación de la situación. «Déjame en paz, Alejandro», siseó, con los ojos chispeantes. «Vuelve a tu mesa, a tu mundo. Esto no es asunto tuyo». Cada palabra era una barrera que erigía para protegerse.
Mantener su dignidad en ese momento era la única arma que le quedaba. Ya no era la esposa de un multimillonario, era una trabajadora, y la presencia de él allí, en ese pasillo de servicio, era una violación de su frágil santuario de supervivencia. Se negaba a ser un proyecto de caridad o un fantasma de su pasado. La máscara de CEO de Alejandro, aquella armadura de frialdad y control que usaba a diario, se hizo añicos por completo. En su lugar estaba el hombre que Sofía un día conoció, un hombre ahora aterrorizado por la posibilidad de perderla por segunda vez, esta vez para siempre. «Por favor», imploró, y el sonido de su propia súplica lo sorprendió. «No te vayas, no así. Solo, háblame. Un minuto». La vulnerabilidad en su tono, la ausencia de cualquier arrogancia, era algo que ella no oía desde los primeros días de su relación, antes de que el imperio de él se convirtiera en una muralla infranqueable entre los dos. Aquel atisbo del antiguo Alejandro la hizo dudar por una fracción de segundo. El recuerdo lo golpeó como un relámpago, transportándolo a una década antes, a un pequeño apartamento alquilado en Malasaña, con paredes finas y muebles de segunda mano. Recordó el olor a pintura fresca y los sueños que compartían susurrados en la oscuridad. Recordó cómo Sofía reía, una risa genuina que llenaba el pequeño espacio de luz. En aquella época, él no era un titán de la industria. Era solo un joven programador con una idea ambiciosa, y ella era la estudiante de arte que creía en él más que él mismo. Él la miraba con una adoración pura, un amor que no buscaba poseer, sino compartir. Un amor que él mismo sacrificó en el altar de la ambición. Luego vino el cambio, sutil al principio, después avasallador. El éxito de la empresa se convirtió en una obsesión que consumió cada momento de vigilia de Alejandro. Las cenas en casa fueron reemplazadas por reuniones tardías, los fines de semana perezosos, por viajes de negocios internacionales. Las conversaciones sobre arte y sueños dieron paso a monólogos sobre cuotas de mercado y estrategias de adquisición. La distancia emocional entre ellos crecía con cada nuevo contrato firmado, con cada millón depositado. Recordaba la mirada de ella, que había pasado de la admiración a la preocupación y luego a una triste resignación, mientras lo veía transformarse en un extraño que dormía en la misma cama. La escena de la pelea final se repitió en su mente con una claridad torturante. Era su aniversario de bodas, y él había prometido un viaje, un último intento de reconexión, pero una oferta de adquisición irrenunciable surgió en Shanghái. Recordaba a Sofía implorando: «Solo esta vez, elígenos, elígeme». Pero él vio la vacilación en los ojos de ella como una debilidad y la oportunidad de negocio como una prueba de su fuerza. «Es importante, Sofía. Lo entenderás cuando veas los resultados», dijo, con la voz fría y distante. En ese momento, ella no vio a un marido, sino a un CEO. La decisión de él no solo selló el negocio, sino también el fin irrevocable de su matrimonio. Tras el divorcio, Sofía rechazó la generosa pensión que los abogados de Alejandro ofrecieron. Su dignidad no estaba en venta. Dejó el lujoso apartamento en los jardines con solo 2 maletas y el corazón en pedazos. Se mudó a un pequeño estudio en Vallecas, un barrio obrero donde nadie conocía su apellido. Los amigos que compartían, figuras de la alta sociedad, rápidamente tomaron el lado del poder y del dinero, y el silencio de ellos fue otra puñalada en su pecho. Empezó a trabajar en cafés, tiendas, cualquier cosa que pagara el alquiler, aprendiendo a navegar en un mundo que era brutalmente indiferente a su dolor y a su pasado. Hubo un breve periodo de esperanza. Conoció a un hombre, un compañero de trabajo, cuya amabilidad pareció un bálsamo para sus heridas. Él la hizo sonreír de nuevo, y por algunos meses ella se permitió creer en un nuevo comienzo. Fue él quien la hizo sentirse lo suficientemente segura como para soñar con una familia de nuevo. Pero la realidad fue cruel. En el momento en que ella, con una mezcla de miedo y alegría, le contó sobre el embarazo, él desapareció, sin una palabra, sin un adiós. El abandono reabrió todas las cicatrices antiguas, cimentando en ella una profunda y amarga desconfianza, especialmente hacia las promesas de hombres que parecían demasiado buenos para ser verdad.
Escuchar los fragmentos de esa historia, allí en el pasillo, fue para Alejandro como recibir una serie de golpes físicos. Cada palabra de Sofía, cada detalle de su lucha, era una acusación directa contra él. No solo la había alejado con su negligencia, la había arrojado a un mundo de precariedad y dolor. La soledad de ella, sus dificultades financieras, el abandono que sufrió, todo parecía una consecuencia directa de su elección egoísta años atrás. La culpa era un veneno que se esparcía por sus venas, una conciencia torturante de que había roto no solo el corazón de ella, sino también su espíritu y su confianza en el mundo. En medio de la culpa, un sentimiento más sombrío y primitivo emergió, unos celos corrosivos, la idea de Sofía en los brazos de otro hombre, la realidad de que el hijo que llevaba pertenecía a alguien que la había descartado, era una agonía. Sintió un deseo irracional de saber quién era, de confrontarlo, pero una parte recién despierta de su conciencia lo contuvo. Sabía que no tenía ese derecho. Su batalla no era contra un fantasma, era contra sí mismo, contra el impulso de controlar, de poseer. Necesitaba desesperadamente enfocarse en lo que importaba, la seguridad de Sofía y del niño inocente. De vuelta al momento presente, en el pasillo, cometió el primero de muchos errores, recurriendo a la única herramienta que conocía. «Déjame ayudarte», dijo, la voz sonando más como una orden que un ruego. «Dinero, un piso, un coche, lo que sea. No tienes por qué estar aquí, trabajando en este estado». Las palabras salieron mal, sonando transaccionales, frías. Estaba intentando resolver un problema del alma con un talonario de cheques, la misma mentalidad que los había separado. Le ofreció la jaula dorada de la que ella había luchado tanto por escapar, sin comprender que la libertad de ella, por más difícil que fuera, era su mayor logro. La reacción de Sofía fue instantánea y violenta. Retrocedió como si él hubiera intentado golpearla. «No quiero tu dinero», escupió, la voz llena de desprecio. «Y ciertamente no quiero tu lástima. ¿Crees que puedes aparecer después de 5 años y limpiar tu conciencia con un cheque? He sobrevivido sin ti, Alejandro. Puedo seguir haciéndolo». Su orgullo era una armadura forjada en el fuego de la adversidad, su único escudo contra la humillación de aceptar ayuda del hombre que la destruyó. Para ella, la oferta de él no era un acto de amor, sino un intento de borrar su propia culpa, de convertirla en otra de sus adquisiciones exitosas. No esperó una respuesta. Con una última mirada que mezclaba dolor y desprecio, Sofía le dio la espalda y caminó firmemente por el pasillo, desapareciendo por la puerta que llevaba a la cocina. El sonido de la puerta al cerrarse fue definitivo, dejando a Alejandro solo en el silencio de la alcoba. Las miradas furtivas de los empleados ahora parecían abiertamente acusadoras. Por primera vez en más de una década, Alejandro Vargas, el hombre que podía mover mercados con una palabra, se sintió completamente impotente. Tenía todos los recursos del mundo a su disposición, pero se dio cuenta con una claridad terrible de que no podía comprar el perdón ni arreglar el dolor que había causado. Aquella noche, en su ático de lujo, con vistas a todo Madrid, la opulencia del lugar pareció burlarse de él. El espacio, normalmente un símbolo de su poder, se convirtió en una prisión fría y vacía. No durmió. Pasó la noche entera caminando de un lado a otro, la imagen de Sofía grabada en su mente, el rostro cansado, las manos callosas, el gesto protector sobre el vientre. Cada detalle era una tortura. Finalmente entendió, en la soledad de la madrugada, que el dinero no era la solución. El dinero era el problema. Para tener la más mínima oportunidad de alcanzarla, no necesitaba ser un multimillonario. Necesitaba desesperadamente reaprender a ser humano. Al día siguiente, movilizó sus vastos recursos, pero con un nuevo propósito. No era una investigación para invadir o controlar, sino para entender. Descubrió su dirección en Vallecas, la rutina agotadora de 2 empleos, camarera de noche, cajera de supermercado durante el día. Vio los extractos de sus deudas crecientes, pequeñas compras para el bebé que se acumulaban, la realidad concreta de su agotamiento y de su lucha silenciosa lo golpeó con más fuerza que el reencuentro en el restaurante.
Vio la dignidad en cada una de sus batallas diarias y se sintió aún más pequeño. Decidido a intentar un enfoque diferente, se dirigió a su barrio. Dejó su Bentley con chofer a varias manzanas de distancia y caminó por las calles bulliciosas, sintiéndose un alienígena en su propio país. El aire olía a comida casera y a vida real, un contraste flagrante con la atmósfera esterilizada de Salamanca. En lugar de una demostración de poder, optó por la humildad. Se sentó en un banco de plaza desgastado frente a su edificio y esperó. Parecía fuera de lugar, su traje caro una anomalía en ese escenario, pero estaba determinado a encontrarla en su territorio, en sus términos. Cuando Sofía lo vio al volver del trabajo, todo su cuerpo se tensó. Su primer impulso fue dar media vuelta y huir, pero el agotamiento en sus piernas era más fuerte que su miedo. Él se levantó lentamente y caminó en su dirección, manteniendo una distancia respetuosa, con las manos levantadas en un gesto universal de paz. «Sofía», dijo suavemente, «sin ofertas, sin dinero, solo quiero saber si estás bien, si necesitas algo». La simplicidad de su petición, la ausencia de cualquier grandiosidad, la tomó por sorpresa. Parecía genuinamente perdido y preocupado. Por primera vez, ella no huyó. Conversaron allí, en la acera, mientras el sol de la tarde se ponía. Él no habló sobre el pasado, no se disculpó, no hizo promesas. En cambio, preguntó por ella, por el embarazo, por las citas médicas, por cómo se sentía, y escuchó. Realmente escuchó sin interrumpir, sin formular soluciones en su mente, sin convertir la conversación en algo sobre él. Solo escuchó el peso del mundo que ella cargaba sobre sus hombros, y su atención silenciosa fue más elocuente que cualquier oferta de dinero que pudiera hacer. A pesar de eso, la muralla de Sofía permaneció en pie, aunque quizás con algunas fisuras. «¿Por qué haces esto, Alejandro?», preguntó finalmente con la voz baja y desconfiada. «¿Qué es lo que realmente quieres?». No podía conciliar a este hombre tranquilo y atento con el depredador corporativo que la había dejado atrás. El miedo de que aquello fuera solo un juego más sofisticado, una nueva estrategia para conseguir lo que quería, la aterrorizaba. Permitirle entrar de nuevo en su vida era arriesgar el caos emocional en un momento en que todo lo que necesitaba era paz y estabilidad para su hijo. Mientras tanto, en el mundo de Alejandro, su cambio de enfoque no pasó desapercibido. Canceló reuniones importantes, pareció distraído durante las teleconferencias y delegó decisiones que antes centralizaba. Sus socios y el consejo de administración comenzaron a murmurar. «Vargas está perdiendo el foco», decían. «Está actuando de forma emocional». La presión externa de su propio imperio comenzó a aumentar, probando su nueva resolución. Por primera vez, tuvo que elegir activamente entre las demandas de su trabajo y la necesidad de estar presente para Sofía. Una repetición del antiguo conflicto, pero con un resultado diferente. Sabía que las acciones directas serían rechazadas, así que actuó en las sombras. Descubrió el hospital público donde Sofía planeaba dar a luz y a través de una de sus fundaciones de caridad hizo una donación anónima sustancial. La donación fue específicamente designada para mejoras en el ala de maternidad, lo que garantizó que ella y otras mujeres tuvieran acceso a los mejores equipos y a habitaciones privadas, sin que ella supiera el origen. Fue un gesto de cuidado, no de control, una forma de usar su poder para protegerla sin herir su orgullo. Empezó a aparecer en su barrio con pequeños regalos que hablaban de conocimiento, no de riqueza. Un día, trajo una bolsa de naranjas frescas de un mercado local, recordando que eran sus favoritas. En otro, apareció con un par de zapatos ortopédicos cómodos. «Los vi en una tienda y pensé que tus pies deben doler después de tantas horas de pie», dijo, fingiendo casualidad. Eran gestos pequeños, casi insignificantes para un multimillonario, pero para ella eran peligrosamente significativos. Eran recordatorios del hombre del que se había enamorado, no del hombre que la había dejado. En una tarde particularmente gris, la encontró sentada en un banco claramente al borde del agotamiento. En lugar de preguntar por sus problemas, mencionó una broma interna que compartían años atrás sobre una paloma particularmente audaz en su antiguo balcón en Malasaña.
Contra su voluntad, una sonrisa genuina y desprotegida iluminó el rostro de Sofía. Fue un momento breve, un atisbo fugaz de su pasado feliz, pero fue la primera grieta real en la armadura que había construido alrededor de su corazón. En ese instante, el aire entre ellos cambió, cargado de una posibilidad que ambos temían y deseaban. El mundo real, sin embargo, seguía siendo implacable. Alejandro descubrió, a través de sus contactos discretos, que el propietario del apartamento de Sofía la estaba amenazando con el desahucio por 2 meses de alquiler atrasado. Su primer instinto, el instinto del multimillonario, fue ir hasta allí y pagar el alquiler de 1 año por adelantado, resolver el problema con una única transacción. Pero se detuvo. Sabía que esa era una prueba. Hacer eso sería retroceder, sería demostrar que ella tenía razón sobre él. Necesitaba encontrar otra manera, una manera que la empoderara, no la disminuyera. En lugar de usar su propio dinero, activó un servicio de asistencia jurídica gratuita que su fundación apoyaba. Abogados especializados en derechos de los inquilinos contactaron al propietario en nombre de una asociación de vecinos, informándole sobre las estrictas leyes que protegen a las mujeres embarazadas contra el desahucio en España. La amenaza fue retirada de inmediato. El problema se resolvió de forma eficaz y legal, sin que el nombre de Alejandro o su dinero aparecieran directamente. Estaba aprendiendo a usar su poder de forma inteligente y sutil, a construir puentes en lugar de muros. Sofía no era ingenua. El cambio repentino de actitud del propietario, sumado a la donación anónima que transformó el ala de maternidad del hospital, era demasiada coincidencia. Sospechaba fuertemente de la mano invisible de Alejandro detrás de todo. Sin embargo, la naturaleza indirecta de sus acciones la dejaba perpleja. No era el enfoque de fuerza bruta que esperaba. No estaba comprando soluciones, estaba creando caminos. Esta nueva táctica lo hacía más peligroso porque era más difícil de odiar, más difícil de rechazar. Comenzó a corroer sus certezas. Una noche, exhausta tras un turno doble, lo confrontó directamente cuando lo encontró esperando cerca de su edificio. «Fuiste tú, ¿verdad? Lo del casero, lo del hospital». No estaba enfadada, solo cansada y confundida. Alejandro no lo negó. La miró, la vulnerabilidad estampada en su rostro. «Tenía que asegurarme de que estuvieras a salvo, Sofía», admitió en voz baja, «y no supe cómo hacerlo de otra manera sin que me alejaras. No supe cómo ayudar sin insultarte». La honestidad de su impotencia la desarmó más que cualquier mentira. Aquella conversación tuvo lugar mientras ella se apoyaba en la pared del pasillo de su edificio, jadeando de cansancio. El peso de su cuerpo, la palidez de su piel, el esfuerzo visible en cada respiración, el coste físico de su vida era terriblemente evidente. Verla así, tan frágil y al mismo tiempo tan ferozmente independiente, despertó un miedo primario en Alejandro. La salud de ella y la del bebé estaban en riesgo, y la tensión de la situación alcanzó un nuevo pico. Sintió una urgencia desesperada de protegerla, pero sabía que un movimiento en falso la alejaría para siempre. Ella no dijo gracias, pero tampoco lo echó. En cambio, cuando él se ofreció a llevar su bolsa de la compra hasta la puerta del apartamento, ella simplemente asintió. En ese silencio, una tregua frágil fue sellada. No era perdón, ni aceptación, sino un alto el fuego en la guerra entre su pasado doloroso y un presente incierto. Fue una tregua construida sobre los escombros del orgullo de ella y de la arrogancia de él. Un pequeño espacio donde una nueva conexión, dolorosa y vacilante, comenzaba a formarse, amenazando con reconstruir todo lo que había sido destruido. Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por una rutina delicada, una danza de acercamiento y retroceso. Alejandro se había convertido en una presencia constante pero discreta en la vida de Sofía. No presionaba, no exigía, solo estaba allí, hasta que, un martes lluvioso, mientras él presidía una tensa reunión con inversores internacionales, su teléfono móvil personal, aquel cuyo número solo un círculo restringido poseía, vibró insistentemente sobre la mesa pulida. Era un número desconocido. Contestó con una pizca de irritación.
pero la voz al otro lado era jadeante y aterrorizada. Era una compañera de Sofía del Sintusnda supermercado. «¿Es el señor Vargas, Sofía? Se ha desmayado. Una ambulancia se la ha llevado. Han dicho algo sobre el parto, que era demasiado pronto». El mundo de Alejandro se contrajo en un único punto de enfoque: Sofía. Las voces de los inversores, las proyecciones multimillonarias en la pantalla, todo se desvaneció en un ruido blanco e irrelevante. Sin una palabra de disculpa o explicación, se levantó abruptamente, derribando una botella de agua en el proceso, y corrió fuera de la sala de reuniones, dejando atrás un silencio de asombro y rostros perplejos. La carrera por el pasillo, la llamada frenética al ascensor, la orden seca al chófer para que fuera al Hospital Universitario La Paz. Todo sucedió en un borrón de pánico. Durante el trayecto, mientras el coche se abría paso por el tráfico de Madrid, su mente era una tormenta de arrepentimiento y súplicas silenciosas. Llegó al Hospital de La Paz, el mismo al que había canalizado fondos anónimamente, pareciendo cualquier cosa menos un filántropo poderoso. Su traje estaba arrugado, el pelo desaliñado y el rostro pálido de miedo. Irrumpió por la entrada de urgencias, su habitual aura de autoridad reemplazada por una desesperación pura y cruda. «Sofía Méndez», le dijo a la enfermera de recepción, su voz más alta y más inestable de lo que pretendía. «Acaba de ingresar. Necesito verla, por favor». La enfermera, viendo la angustia genuina en los ojos del hombre bien vestido, actuó rápidamente, verificando los registros e indicándole el camino hacia el ala de maternidad. Una enfermera lo guió por pasillos que olían a antiséptico y ansiedad. Finalmente, se detuvo frente a una puerta entreabierta, y allí estaba ella. Sofía yacía en una cama de hospital, pareciendo increíblemente pequeña y frágil en medio de las sábanas blancas. Estaba conectada a varios monitores, cuyos pitidos rítmicos parecían contar los segundos de su miedo. Pero lo que más golpeó a Alejandro, lo que le apretó el corazón en un nudo helado, fue su soledad. No había nadie a su lado, ninguna mano que sostener, ningún rostro amigo que le diera consuelo. Estaba enfrentando el momento más aterrador de su vida, completamente sola. Un testimonio silencioso del abandono que había sufrido. Cuando Sofía lo vio parado en la puerta, su primer instinto fue un atisbo de vergüenza. Su vulnerabilidad estaba expuesta bajo las luces frías del hospital, y él era la última persona que quería que la viera así. Pero ese sentimiento fue rápidamente engullido por una ola abrumadora de miedo. Los médicos le habían advertido repetidamente sobre los riesgos del estrés y el agotamiento para el embarazo. Ella había ignorado las señales, forzando su cuerpo más allá del límite por necesidad. Ahora, el miedo a perder a su bebé, lo único puro y bueno en su vida, era un terror palpable, y su soledad lo hacía insoportable. Aquel era el momento decisivo, y Alejandro lo sintió en cada fibra de su ser. Se acercó a la cama lentamente, con pasos medidos. Todas las disculpas ensayadas, todas las grandes declaraciones que había planeado, se evaporaron de su mente. Lo único que importaba era el miedo en los ojos de ella. Sin decir una palabra, acercó una silla al lado de la cama, su movimiento tranquilo y deliberado, su presencia un ancla silenciosa en la tormenta de ella. No la tocó, no todavía. Le dio el espacio que necesitaba, dejando que su silencio dijera lo que las palabras no podían. «Estoy aquí». Finalmente, habló, su voz baja y embargada por una emoción que no se preocupó en ocultar. No ofreció dinero ni soluciones. Le ofreció su verdad desnuda. «Todos estos años, Sofía», comenzó, «me dije a mí mismo que el éxito era lo único que importaba. Me mentí a mí mismo. Todas las noches, en todos los áticos de lujo, en cada jet privado, todo estaba vacío porque tú no estabas allí. Llené mi vida de cosas para no tener que sentir lo vacía que estaba sin ti». La confesión flotó en el aire, despojada de cualquier artificio. Continuó, abriendo su corazón de una forma que nunca había hecho antes, ni siquiera en sus días más felices. «Pensaba que construir un imperio me convertiría en un hombre», dijo, con los ojos fijos en los de ella. «Pero te perdí, y un hombre de verdad no abandona lo único que da sentido a su vida».
Yo no fui un hombre, Sofía, fui un tonto. Un muchacho ambicioso que rompió su juguete más preciado y luego no supo cómo arreglarlo. Y la culpa de eso, la culpa ha sido mi única compañía. Su dolor era crudo, su autoevaluación brutal y honesta. Su mirada descendió por un momento hacia la barriga de ella y luego volvió a los ojos de Sofía, ahora llenos de una certeza profunda y transformadora. «No me importa de quién es este bebé, Sofía», dijo, su voz firme por primera vez. «Un padre no es solo el que da la vida. Un padre es el que cuida, el que protege, el que está presente. Déjame estar presente. Por favor, déjame ser el padre que este niño merece tener. Uno que nunca lo abandonará, uno que lo amará, como si fuera suyo, porque en mi corazón ya lo es». Se inclinó un poco más, su vulnerabilidad total y absoluta. «Y déjame ser el hombre que debería haber sido para ti, sin condiciones, sin esperar nada a cambio, excepto la oportunidad de cuidaros a los dos. Te perdí una vez por mi ambición. No voy a cometer el mismo error 2 veces. Mi única ambición ahora, lo único que quiero construir, sois tú y este bebé». La promesa no era de riqueza o de una vida fácil, sino de algo infinitamente más valioso. Su devoción incondicional. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Sofía, lágrimas de miedo, de alivio, de un dolor antiguo que finalmente encontraba un escape. Ya había oído disculpas antes, pero nunca una confesión tan devastadoramente honesta. En los ojos de Alejandro no veía al multimillonario calculista, sino a un hombre despojado de todo su poder, ofreciéndole las piezas de su corazón roto. Vio el dolor agonizante que él llevaba y la sinceridad aterrorizada de su oferta. Lentamente, como si estuviera despertando de un largo sueño, su mano temblorosa se levantó de las sábanas y se extendió en dirección a él. Él sostuvo la mano de ella, sus dedos envolviendo los de ella, con una ternura que parecía contener todos los años de arrepentimiento. No fue un gesto de posesión o control, sino de pura e incondicional conexión, un puerto seguro. En el momento en que sus pieles se tocaron, algo pareció asentarse en la habitación. Hasta el pitido del monitor cardíaco sonó, más estable, más tranquilo. En ese simple toque, años de dolor, desconfianza e ira comenzaron a disolverse. Al sostener la mano de ella, Alejandro finalmente entendió y aceptó que el amor verdadero no era sobre conquistar el mundo, sino sobre entregarse completamente a una única persona. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. A partir de ese momento en el hospital, ocurrió un cambio sísmico. Alejandro ya no era un visitante vacilante o un fantasma del pasado. Se convirtió en un ancla. Permaneció al lado de Sofía día y noche, durmiendo en el incómodo sillón junto a su cama. Habló con los médicos, no con la arrogancia de un jefe, sino con la humilde preocupación de un compañero. Durante las contracciones que anunciaban que el parto, aunque prematuro, era inminente, le sostuvo la mano, respiró con ella y le susurró palabras de aliento. Su presencia constante y tranquila fue el pilar que permitió a Sofía dejar de lado el miedo y concentrarse en la llegada de su hijo, sintiéndose por primera vez en mucho tiempo segura y cuidada. Unos días después, un niño sano, a quien Sofía decidió llamar Mateo, vino al mundo. Fiel a su promesa, Alejandro estaba allí, en la sala de partos, vestido con traje quirúrgico a su lado. Después de Sofía, fue la primera persona en sostener al recién nacido. En el momento en que miró el pequeño rostro arrugado, los pequeños dedos que se aferraron instintivamente al suyo, cualquier vestigio de duda, cualquier sombra de celos sobre la paternidad biológica del niño, se evaporó por completo. Lo que lo inundó fue un amor abrumador, incondicional y feroz. En ese instante, no era un multimillonario o un CEO, era un padre. En los días que siguieron, mientras Sofía se recuperaba y se maravillaba con su hijo, Alejandro tomó la actitud más decisiva de su vida. Convocó a sus abogados no para una fusión empresarial, sino para formalizar su compromiso. Con el consentimiento emocionado y silencioso de Sofía, inició el proceso legal para el reconocimiento de paternidad. En el registro civil, firmó el certificado de nacimiento, dándole al niño su nombre con orgullo.
Mateo Vargas. Fue un acto público y jurídicamente vinculante, una declaración al mundo y a sí mismo de que aquel niño era su hijo, su responsabilidad y su mayor alegría, para siempre. Sabía que volver a su antiguo mundo era imposible. Su ático frío y minimalista no era un hogar. En cambio, mientras Sofía y Mateo todavía estaban en el hospital, compró una casa espaciosa y llena de luz en Mirasierra, un barrio tranquilo, conocido por sus parques y ambiente familiar. La casa tenía un gran jardín y habitaciones soleadas. En lugar de decorarla con obras de arte de vanguardia, la llenó con todo lo que una nueva madre y un bebé podrían necesitar, desde la cuna más segura hasta la ropa de algodón más suave. Cada artículo elegido con un cuidado personal que el dinero por sí solo no podría proporcionar. Los primeros meses fueron un período de curación y redescubrimiento. Ya no eran excónyuges navegando en un campo minado de dolor, sino dos personas aprendiendo a ser una familia. Las escenas de su nueva vida eran simples y profundas. Alejandro, el titán de la tecnología, cambiando torpemente un pañal bajo la mirada divertida y tierna de Sofía, los dos conversando hasta altas horas de la noche, no sobre rencores pasados, sino sobre los pequeños hitos de Mateo, reconstruyendo la confianza y la intimidad, una conversación honesta a la vez. Estaban tejiendo lentamente una nueva historia juntos, una que les pertenecía solo a ellos tres. Esta transformación interna se manifestó en un cambio radical en la vida profesional de Alejandro. Convocó una reunión de emergencia del Consejo y, para sorpresa de todos, anunció su renuncia al cargo de CEO. Promovió a su vicepresidente más leal para asumir el mando, reservándose para sí una posición más distante, como presidente del Consejo. Ya no estaba interesado en la gestión del día a día, en las batallas por la cuota de mercado. Su nueva prioridad, innegociable, era estar en casa a tiempo para dar el baño de noche a Mateo, un ritual que se volvió más valioso para él que cerrar cualquier negocio. Su viaje personal lo inspiró a dar un nuevo propósito a su poder e influencia. Reestructuró completamente su principal fundación filantrópica. La organización, que antes se centraba en arte y tecnología, fue rebautizada y recibió una nueva misión. En honor a la mujer que lo salvó de sí mismo, creó la Fundación Sofía, dedicando sus vastos recursos a apoyar a madres solteras en situación de vulnerabilidad en toda España, asegurando que ninguna mujer tuviera que pasar por lo que Sofía pasó sola. El impacto de la fundación fue inmediato y concreto. Ofrecía asistencia jurídica para garantizar los derechos de las madres, ayuda a la vivienda para evitar desahucios, programas de capacitación profesional para garantizar la independencia financiera y, crucialmente, apoyo psicológico para curar las heridas emocionales. El guión de la vida de Sofía, al borde de la desesperación a la seguridad y estabilidad, se convirtió en el modelo que la Fundación buscaba replicar para miles de otras mujeres. Alejandro usó su red de contactos y su perspicacia empresarial no para acumular más riqueza, sino para crear un cambio social real y duradero. La historia concluye en una noche tranquila. Meses después, la casa está en silencio, excepto por el suave sonido de la respiración de un bebé. Alejandro y Sofía están de pie lado a lado, mirando a Mateo, que duerme pacíficamente en su cuna. La luz suave de la lámpara ilumina sus rostros, ahora libres de tensión y tristeza. Sofía extiende la mano y entrelaza sus dedos con los de él. Un gesto natural, lleno de un consuelo fácil. «Lo lograste», susurra, su voz llena de una admiración tranquila. «Estás aquí». Él se vuelve hacia ella, sus ojos reflejando un amor ahora sereno, maduro e inquebrantable. «Siempre», responde. «¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten. El amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana».